nombre es Ramón González, especialista en metabolismo y dieta cetogénica. En otro video más informativo, educativo, hoy vamos a hablar la primera parte de lo que es una resistencia a la insulina, un tema bastante complejo, un poco complicado, pero que voy a tratar de hacerle entender de una manera básica, tratando de cortar muchos conceptos fisiológicos en el proceso y tratando de hacerle entender que la primera fase de cualquier tipo de enfermedad metabólica es ser resistente a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición metabólica que se manifiesta entre 10 a 30 años antes que una persona adquiera una enfermedad metabólica como la diabetes tipo 2 o, en el peor de los casos, un Alzheimer o un Parkinson o en ocasiones cáncer. Es la base de todos los problemas inflamatorios que vienen directamente de condiciones totalmente nutricionales. En otras palabras, es una condición adquirida por un desorden en la forma en que comemos o lo que nos llevamos a la boca. Antes de hablar de cualquier tipo de resistencia, la palabra resistencia nos lleva a la mente es que algo se resiste a. Todos los seres humanos, todos los seres vivos, todos los elementos vivientes tienen la capacidad de adaptarse. Y a la forma en que se adapta, se resiste a un elemento que lo esté agrediendo o un ambiente que considera un agresor. Y es la manera natural de todo elemento vivo, la capacidad de adaptarse y a resistirse de un elemento externo o interno que considera ser vencido o a vencer o a tratar de bloquear para evitar un daño mayor o conservar la vida. Recuérdate que la función básica del metabolismo es mantener la vida. Y si para mantener la vida el cuerpo se tiene que adaptar, el cuerpo lo va a hacer. Pero para hablar de resistencia y ver de qué manera, de una manera general, podemos entender que todo elemento vivo se adapta, es, por ejemplo, yo sé que estos temas lo han ido anteriormente sobre el tema de las bacterias. Por ejemplo, las bacterias pues son elementos, hay bacterias buenas y malas, pero la realidad es que las bacterias son un elemento vivo. Y usualmente nosotros usamos antibióticos para matar las bacterias. Usamos antibióticos para matar bacterias. Y el antibiótico fue descubierto por eso del año 1920, 1929 aproximadamente. Fue donde tuvo su pleno desarrollo. Y fue muy efectivo porque mataba bacterias. O sea, este elemento químico podía destruir bacterias y conservar la salud para uno. Pero la bacteria, obviamente, es un elemento vivo, es un elemento viviente, un elemento que está vivo realmente. Y durante mucho tiempo, ella comenzó a transmitir a sus descendientes cómo fue atacada por este antibiótico y cómo este antibiótico le hizo daño. Y esa información fue transmitida a su próxima generación para ver la manera
en que ella puede sobrevivir a este antibiótico. En otras palabras, la otra generación de bacterias fue atacada, vamos a suponer, con el mismo antibiótico. Entonces la segunda generación, vamos a poner, fue atacada por el mismo antibiótico, la misma dosis según el prontuario médico, y fue atacada. Y esta bacteria ahora aprendió de los errores que cometió la otra bacteria y aprendió un mecanismo cómo tratar de resistirse a ese antibiótico. Cómo tratar de resistirse a ese antibiótico. Entonces ahora, si antes usábamos dos dosis para matar esta bacteria en particular con este antibiótico, posiblemente en la segunda generación tendríamos que usar quizás 4 dosis para poder exterminar esa infección bacteriana. Entonces nosotros estamos hablando que esta bacteria se adaptó a la exposición adaptó a la exposición de ese antibiótico. Se adaptó a la exposición de ese antibiótico. Porque buscó la manera de cómo resistirse al antibiótico. Resistirse al antibiótico. Creó resistencia a ese antibiótico. Y esto es un problema que la medicina actual tiene problemas. Porque al exponer la bacteria, que es un elemento vivo, a un agresor, que ella conoce un agresor, la bacteria desarrolla adaptabilidad y a su vez resistencia. Desarrolla resistencia. O sea, cuando exponemos un elemento vivo a un agresor, a que puede considerar un agresor, y lo exponemos frecuentemente, pues el elemento desarrolla adaptabilidad, y al desarrollar adaptabilidad desarrolla resistencia. Y esto lo podemos ver en todas las fases de la vida humana. Uno se mueve de un sitio o de un país a otro, un país muy caluroso. Por ejemplo, yo me moví hace un año atrás a África, un país muy caluroso. Al principio tuve muchos problemas con la temperatura, pero pasado el tiempo en el área, mi cuerpo se adaptó a ser expuesto a esa temperatura y desarrolló resistencia a esa temperatura. Es un ejemplo. Es un ejemplo con bacterias, estoy dando un ejemplo con la temperatura como tal. O sea, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse siempre y cuando se exponga a lo que se debe adaptar y sea de una manera frecuente, entonces desarrolla resistencia. Y eso ocurre en todo. En todo. Podemos desarrollar resistencia ambiental, la bacteria puede desarrollar resistencia a antibióticos, el ser humano puede desarrollar resistencia a las temperaturas, como le acabo de decir. O sea, el ser humano tiene la capacidad, o los seres vivos, o los elementos que están vivos, tienen la capacidad de adaptarse y desarrollar resistencia. Dicho esto, esta es la primera parte sobre resistencia a la insulina. No hemos hablado nada de resistencia a la insulina,
solamente hemos hablado qué es lo que es resistencia, qué es lo que es adaptabilidad y qué es lo que es exposición. En otras partes, en otras palabras, si usted se expone a algo, usted eventualmente va a desarrollar resistencia. Y la única forma, usted se pregunta, ¿pero por qué usted desarrolla resistencia? Bueno, porque su cuerpo quiere mantener la vida. Su metabolismo tiene la función de mantener la vida. Y la única forma de mantener la vida para una célula o para una bacteria o para usted como ser humano es adaptarse. Y si para adaptarse tiene que sacrificar algo, lo va a hacer. Por ejemplo, yo como le dije un ejemplo, yo me moví a Djibouti, África el año pasado, tuve mucho problema con la temperatura, no me podía acoplar al inicio a los niveles de una temperatura de sobre 110, 113, diariamente 115 grados Fahrenheit, una temperatura sumamente elevada, y pues tuve que desarrollar, al pasado tiempo, mi cuerpo comenzó a adaptarse porque fue expuesto a esa temperatura hasta que se la encontró normal y ya no tenía problema. Ya no tenía problema. Eso ocurre también con el caso del tiempo. Hay una diferencia entre Djibouti, por ejemplo, y la Florida. Hay 9 horas de diferencia. Tuve muchos problemas con el tiempo. ¿Por qué? Porque mi organismo corría a un tiempo diferente. El ciclo circadiano, aquí en la costa este de Estados Unidos, es muy diferente al de la Florida, el de África. Por lo tanto, mi cuerpo sentía que cuando era de noche allá, yo lo sentía que era de día. Y mi melatonina no se producía correctamente. Y el cuerpo entra en una crisis. Y en esa crisis, para mantener la vida, al verse expuesto a una situación que es un agresor para él, se adapta y entonces comenzamos a dormir mejor. Y eso lo ocurre en toda célula de tu cuerpo, en todo elemento, incluso con las bacterias que son malas, con las bacterias que son buenas, ocurren con respecto a los virus. De hecho, las vacunas son creaciones basadas en el concepto de exposición y resistencia a virus, por ejemplo. O sea, algo total y absolutamente natural. La próxima va a ser resistencia a la insulina, parte 2, donde entonces vamos a ver qué es lo que realmente resistimos a la insulina y cómo se hace resistente a la insulina y las consecuencias que tiene esto a largo plazo. Van a haber varias partes con respecto a la resistencia a la insulina. Voy a tratar de hacer un playlist porque realmente van a haber varias partes, y para hacerle comprender bien qué es lo que es una resistencia y que ustedes vean que es la base de todas las enfermedades de origen metabólicos y es el detonante de las enfermedades total y absolutamente genéticas. Así que nada, nos vemos si a usted le gusta este video, trate de suscribirse, darle like, darle a la campanita para que te llegue cada vez que ponga un video educativo. Esto no está hecho para diagnosticar ninguna enfermedad ni tampoco con el propósito de establecer ningún tratamiento a ella, simplemente está hecho para educar. Si te gustó, compártelo. Y nada, nos vemos en el próximo video, que va a ser insulina, resistencia a la insulina, parte 2.